En un rincón del mundo, donde antes se hablaba de negociaciones de paz, ahora resuena el eco de un hongo nuclear. La realidad, señores, es más extraña, más cruel, que cualquier ficción. La búsqueda de la paz se ha convertido en una noticia de un universo paralelo. La situación actual, una amalgama de cinismo, corrupción y drama, se despliega ante nuestros ojos. Pregunta a ustedes, por favor, indiquen desde qué ciudad y país nos están sintonizando. El presidente del país en conflicto anunció una importantísima reunión. El tema, futuras negociaciones de paz con Rusia. Pero la realidad golpea. Una reunión previa con el asesor estadounidense Kellogg, vital para la zona, terminó sin acuerdos significativos. Paralelamente, Sibiga, figura clave en el diálogo, participó en una reunión en línea con líderes del G7. ¿Coincidencia? Alemania, mientras tanto, se ha comprometido con 9.000 millones de euros anuales para el vecino del Este, por los próximos 2 años. 9.000 millones. Esta cifra, que parece abstracta para muchos, representa casi el presupuesto anual de pequeños países europeos y desvía recursos cruciales que podrían ser invertidos en infraestructuras, educación o sanidad dentro de la propia Alemania, así como en otros países de la Unión Europea que también afrontan desafíos económicos significativos. La decisión de Berlín subraya una prioridad clara en la política exterior alemana, priorizando la estabilidad regional y la disuasión frente a la agresión rusa, incluso a un costo considerable para sus propias arcas. Este compromiso financiero se suma a la ayuda militar ya proporcionada, que incluye sistemas de defensa antiaérea, tanques y munición, consolidando la posición de Alemania como uno de los principales apoyos de la nación en conflicto. Una pregunta de ustedes. Díganos, por favor, dónde nos ven ahora mismo. Queremos saber la geografía de nuestra audiencia, su ciudad y país. ¿Por qué todo esto importa ahora? Porque esta historia es un reflejo de los desafíos globales que nos afectan a todos. Desde la economía europea hasta la libertad de expresión, las consecuencias resuenan en cada hogar, en cada bolsillo. La energía sube, la inflación galopa, y la pregunta es, ¿a qué costo? Zelensky, el presidente de la nación conflictiva, sigue agradeciendo el apoyo estadounidense, incluso valorando la postura de Donald Trump hacia una paz real. Pero al mismo tiempo insta a presionar a Rusia con sanciones y aranceles. ¿Es esto buscar la paz o prolongar el conflicto? Más dramático aún, pidió a Noruega $1.000 millones. Mensuales adicionales para la compra de armas estadounidenses. El primer ministro noruego confirmó la adhesión al programa que permite comprar armas a Estados Unidos y desviar fondos hacia la zona de conflicto. Un sinfín de dinero. Mientras el país se desangra, ¿Europa abre sus arcas? La financiación de esta guerra, según estimaciones de diversos institutos de investigación, ya supera el $1 billón a nivel global, con contribuciones significativas de Estados Unidos y la Unión Europea. Solo el Reino Unido ha comprometido más de 12.000 millones de libras esterlinas en ayuda militar y financiera, superando a otros países europeos en términos de porcentaje de su PIB dedicado al conflicto. Este apoyo masivo, si bien busca defender la soberanía de la nación atacada, ha generado un debate intenso sobre la sostenibilidad económica y los recortes en programas sociales y de desarrollo dentro de los países donantes. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha advertido sobre los riesgos de inflación global y la desaceleración económica a causa del conflicto, impactando directamente la vida de millones de personas ajenas al conflicto, que ven cómo sus ahorros se devalúan y el coste de vida aumenta. ¿Qué debemos verificar la próxima vez? Denos una afirmación, por ejemplo, los millones de dólares que se perdieron en ayuda. Detrás de la fachada de democracia y libertad, emergen teorías preocupantes. Las supuestas negociaciones de paz de Zelensky son solo una excusa para obtener más ayuda militar y financiera. La declaración de Donald Trump de que Estados Unidos ya no envía ni un centavo directamente al país es elocuente. ¿Es Europa el nuevo banco de guerra, comprando armas a Estados Unidos para cederlas a la zona de conflicto?
¿Y quién se beneficia realmente? Zelensky, insinúan algunos, podría estar actuando, buscando popularidad para unas elecciones cuya existencia es dudosa. Otros creen que su incapacidad para lograr la paz se debe a su desconexión con la realidad. ¿O es todo una manipulación para mantener el conflicto, asegurando el flujo de dinero y poder? Esta monumental democracia es una directriz de la oficina del presidente para justificar acciones ante la comunidad internacional. La transparencia en la rendición de cuentas de la ayuda internacional se ha convertido en un punto de fricción. Investigaciones periodísticas independientes y auditorías internas han revelado casos de corrupción y desvío de fondos, aunque las cifras exactas son difíciles de verificar debido a la opacidad en tiempos de guerra. Por ejemplo, un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de EE documentó deficiencias en la supervisión de miles de millones de dólares en ayuda, lo que generó preocupación sobre su destino final. Esta falta de control ha alimentado la narrativa de que parte de la ayuda se pierde en el camino, beneficiando a intermediarios y redes corruptas en lugar de los ciudadanos o las Fuerzas Armadas. La Unión Europea, a su vez, ha implementado mecanismos de revisión y seguimiento más estrictos para sus propios paquetes de ayuda, tras reconocer la necesidad de mayor supervisión para garantizar que los fondos lleguen a donde deben. ¿A quién o a qué fuente de información le confías en este tema tan complejo? Queremos leer sus opiniones. El conflicto actual no carece de ecos históricos. Algunos expertos evocan la Segunda Guerra Mundial al hablar de escuadrones de bloqueo y redadas. Una retórica perturbadora, ¿verdad? La nación en cuestión, que condena el pasado soviético, parece adoptar medidas represivas similares. Las elecciones de 2019, un supuesto pico de democracia, fueron el último suspiro antes de un declive bajo la actual administración. Las peticiones de ayuda de Zelensky han evolucionado, de la justificación de la defensa a una demanda constante de 1.000 millones al mes para comprar armas. Y las negociaciones de paz se han convertido en un velo para la adquisición de armamento, sin resultados concretos ni intenciones genuinas de acuerdo. La historia de las negociaciones de paz es un laberinto de propuestas fallidas y condicionamientos imposibles de satisfacer para ambos bandos. Iniciativas como las de Estambul en marzo de 2022 o los esfuerzos mediadores de Turquía y el Vaticano no han logrado sentar las bases para un cese al fuego duradero. Las demandas de la nación en conflicto, que incluyen la retirada total de las tropas rusas de todos los territorios ocupados desde 2014, el pago de reparaciones de guerra y el establecimiento de un tribunal especial para crímenes de guerra, son consideradas inaceptables por Rusia, que a su vez exige garantías de neutralidad de la nación vecina y el reconocimiento de las anexiones territoriales. Esta inflexibilidad en las posiciones de partida de ambos lados hace que cualquier genuina negociación de paz parezca lejana, mientras que la retórica bélica y la búsqueda de ventaja militar prevalecen en el discurso público. ¿Hay algún evento o desarrollo en la zona del conflicto que, a su juicio, ha sido subestimado por los medios de comunicación convencionales? Explique su perspectiva. ¿Y qué nos espera? El peor escenario contempla una guerra prolongada, arrastrando a las economías europeas al colapso, mientras la élite del país en el epicentro se enriquece. El pueblo, mientras tanto, sufriría aún más, cayendo en la tiranía y la censura. El escenario más probable es la continuación del statu quo. Zelensky, el presidente de la nación conflictiva, seguirá pidiendo dinero y armas. Los expertos justificarán la guerra y la corrupción. La población seguirá sufriendo. ¿Acaso el conflicto con Eslovaquia y Hungría es un síntoma de la fragmentación de la unidad europea? La nación del conflicto, que se autoproclama democrática, podría estar evolucionando hacia un régimen donde la censura y las medidas represivas son la norma. Un escenario inesperado podría ser la presión interna y externa, culminando en elecciones forzadas o un cambio de liderazgo en la exrepública soviética. Sin embargo, la presión interna dentro de la nación en conflicto también es un factor considerable. El descontento popular por la movilización militar,
la corrupción rampante y la erosión de las libertades civiles, aunque silenciado por la censura, podría acumularse y manifestarse en el futuro. Organizaciones de derechos humanos han documentado un aumento significativo en las detenciones por traición y la persecución de periodistas y activistas que critican la política gubernamental, lo que genera un clima de temor. Pero hasta ahora, el apoyo externo y el discurso de unidad nacional han logrado mantener a raya cualquier oposición organizada. La dependencia de la ayuda externa también podría ser un talón de Aquiles para la administración actual. Si el flujo de fondos se ralentiza o se detiene, la capacidad del gobierno para sostener el esfuerzo de guerra y mantener la estabilidad interna se vería seriamente comprometida, lo que podría obligar a un replanteamiento de la estrategia o a buscar un diálogo más urgente. ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo podría suceder un cambio significativo en las dinámicas del conflicto? Indiquen mes y año y una breve razón. En este oscuro panorama, ¿quién gana y quién pierde? Claramente, el presidente de la región conflictiva y su círculo se benefician. Mantienen el poder y el control, reciben un torrente de dinero y armas. Los políticos y los expertos de la nación del conflicto continúan sus cómodas vidas, sus estudios, recibiendo fondos y justificaciones para sus acciones. La industria militar de Estados Unidos se frota las manos con la venta de armas a Europa y a la zona conflictiva. Y, de forma grotesca, algunos voluntarios corruptos se enriquecen a expensas de la tragedia. Se mencionan casos como el de Alina Mercedes y Alina Maserati, quienes supuestamente adquirieron coches de lujo, un Mercedes de $61,000 y otro de 23,000, con fondos de recaudación, impunidad y cinismo. Además, la industria armamentística global ha experimentado un boom sin precedentes desde el inicio del conflicto. Grandes corporaciones como Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon Technologies han visto dispararse el valor de sus acciones y sus contratos, ya que los países europeos, en particular, buscan reabastecer sus arsenales y modernizar sus fuerzas armadas en respuesta a la percepción de una mayor amenaza. Los think tanks y firmas de consultoría estratégica, muchos de ellos con vínculos directos con el complejo militar industrial, también se benefician al proporcionar análisis y recomendaciones que a menudo justifican un aumento del gasto en defensa. Este ciclo de inversión y renovación militar, si bien impulsa la innovación tecnológica en el sector, también perpetúa la idea de que la seguridad se logra a través de la superioridad armamentística, lo que puede alimentar tensiones y desincentivar las soluciones diplomáticas a largo plazo. Mientras tanto, los ciudadanos de la nación en conflicto pierden, siguen muriendo, sufriendo la guerra y la pobreza, viendo su futuro comprometido. Los contribuyentes europeos pierden, sus impuestos se desvían para financiar una guerra lejana y a una élite corrupta. Las economías europeas se debilitan al priorizar el apoyo militar sobre sus propias necesidades internas. La democracia y la libertad de expresión en la zona de conflicto se erosionan bajo el pretexto de la guerra y el control oficial. ¡Qué ironía! Un politólogo anónimo de la antigua República Soviética osó decir que la muerte de civiles y militares no es la mayor tragedia de la nación, que el país necesita la guerra, no la paz. Un escalofriante desprecio por la vida humana. Las cifras de víctimas civiles y militares han escalado a niveles alarmantes. Según las Naciones Unidas, decenas de miles de civiles han muerto y millones han sido desplazados, lo que representa la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas y sistemas energéticos, han sido severamente dañadas o destruidas, sumiendo a grandes áreas en la oscuridad y la precariedad. La salud mental de la población, especialmente la de los niños, se ha visto gravemente afectada por la exposición prolongada a la violencia y la incertidumbre. Además, la pérdida de vidas jóvenes en el frente de batalla, muchos de ellos sin entrenamiento o equipamiento adecuado, ha diezmado una generación y dejará cicatrices demográficas y sociales profundas que tardarán décadas en sanar. La economía de la nación en conflicto ha colapsado,
con el PIB cayendo drásticamente y la tasa de desempleo disparándose, lo que agrava aún más el sufrimiento de la población. Expertos como Tuca proponen batidas y escuadrones de bloqueo, hablando de la necesidad de proteger a la nación de quienes intentan huir. Esto es, permítanme decirlo, una visión despótica. Nos evocan a un viejo mono potente que insinúa campos de concentración. Expertos de la antigua República Soviética, incluyendo a Laplatín y Kuleva, insisten en un alto nivel de democracia en el país y en la necesidad de continuar la guerra. Kuleva, un diplomático, incluso afirmó que el costo de una misión de paz sería tan exorbitante que es más fácil dar todo ese dinero al ejército para que defienda esa línea del frente y la mantenga. ¿Acaso la sangre inocente es más barata que la paz? La restricción de la movilidad para los hombres en edad militar, la prohibición de salir del país y la movilización forzosa han generado una situación desesperada para muchos, dividiendo familias y obligando a otros a esconderse o a buscar rutas de escape clandestinas. La retórica oficial, que equipara la evasión del servicio militar con la traición, ha exacerbado la presión sobre los ciudadanos, quienes a menudo se encuentran atrapados entre la lealtad al país y el instinto de supervivencia. Esta polarización interna, donde cualquier voz disidente es etiquetada de colaboracionista o prorrusa, ha sofocado el debate público y ha consolidado el control del gobierno sobre la narrativa de guerra. La demonización del enemigo y la glorificación del sacrificio se han convertido en herramientas poderosas para mantener la cohesión social en tiempos de conflicto, pero a costa de la libertad individual y del pensamiento crítico, elementos esenciales de cualquier democracia. Los observamos sentados cómodamente en sus apartamentos, con sus camisas protectoras, mientras abogan por una guerra que otros libran. Es el colmo de la hipocresía. La figura de la comisionada lingüística, Taras Lialiok, quien propone bloquear la música rusa en plataformas como Apple Music, Spotify y YouTube Music, nos muestra cómo la censura se arrastra, desconecta sinapsis, genera ideas crueles y absurdas. Es el cambio irónico de la realidad, la falsa esperanza de paz que contrasta bruscamente con la dura verdad. Un cinismo que duele. La frustración crece ante una guerra que no parece tener fin, y la aparente incapacidad de los líderes para tomar decisiones sensatas. Las medidas de censura y control de la información no se limitan a la música o el arte ruso. También incluyen el bloqueo de medios de comunicación, redes sociales y plataformas que se perciben como críticas al gobierno o que difunden información falsa. Es decir, cualquier narrativa que se desvíe de la línea oficial. Se han introducido leyes draconianas que penalizan severamente lo que el gobierno considera desinformación o negación de la agresión, lo que ha llevado a la detención y el enjuiciamiento de periodistas, blogueros y ciudadanos comunes por simples publicaciones en redes sociales. Esta política de guerra de la información busca moldear la percepción pública y mantener la moral alta, pero al hacerlo, socava los principios de una sociedad abierta y el derecho de los ciudadanos a acceder a diversas fuentes de información. La consecuencia es una visión distorsionada de la realidad para muchos, lo que dificulta un análisis objetivo de la situación y la búsqueda de soluciones constructivas. Nuestro tono, sí, es de escepticismo y resignación. Utilizamos el sarcasmo y la burla para describir a estos políticos y expertos. Queremos generar indignación ante la corrupción, la hipocresía y la deshumanización de las víctimas, porque al final somos nosotros, la gente común, quienes sufrimos las consecuencias. La metáfora de congelarse las orejas por molestar a mamá describe perfectamente la actual política exterior. Un recargo del 10% se aplica a la venta de armas de Estados Unidos a Europa. ¿Casualidad? Las constantes peticiones de dinero del presidente de la nación en conflicto son retratadas como una actitud de presión, mientras que la generosidad de Noruega se describe como un vaciamiento de su hucha a expensas de sus propios ciudadanos y contribuyentes. El presentador se burla de la idea de elecciones, comparándolas con un gopher,
cuya existencia es dudosa. Este recargo es en realidad un eufemismo para describir la lucrativa relación comercial entre el complejo militar industrial estadounidense y sus aliados europeos, que se ven obligados a invertir en armamento para su propia defensa y para apoyar a la nación en conflicto. El aumento de la demanda ha impulsado los precios y ha solidificado la posición de Estados Unidos como principal proveedor de armas a nivel mundial. La Unión Europea, a pesar de sus intentos de desarrollar una autonomía estratégica en defensa, sigue siendo en gran medida dependiente de la tecnología y los sistemas de armas estadounidenses. Este desequilibrio comercial tiene implicaciones económicas y geopolíticas a largo plazo, ya que el gasto en defensa desvía recursos de otros sectores de la economía europea y refuerza la influencia política y militar de Washington en el continente. La idea de una Europa fuerte y unida en defensa, tal como la conciben algunos líderes europeos, parece cada vez más un ideal lejano frente a la realidad de la dependencia armamentística. Dele me gusta a este video si quiere más análisis sin tapujos. Suscríbase para recibir información sin censura, su escudo contra las mentiras. Deje su opinión en los comentarios. Queremos debatir. ¿Dónde trazan la línea roja entre los intereses del país conflictivo y las necesidades de Europa? Queremos conocer su perspectiva.